Marcelo Ebrard se destapa para el 2024, lo hizo frente a sus colaboradores y señaló que en el debido tiempo va a buscar el camino a Palacio Nacional. Legisladores se echaron para atrás y decidieron no convocar a un periodo extraordinario para discutir los desafueros de los diputados Benjamín Huerta y Mauricio Toledo. ¿Les dio frío? Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles. Muy contento y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo decíamos ahorita, ya no tienes que decir miércoles, ya puedes decir martes porque ya nos vamos a estar estrenando el mismo día que grabamos y entonces las personas, todos los que nos escuchan, los que nos hacen favor de escucharnos, nos pueden escuchar a partir del mismo día que grabamos el podcast. Así que como a las 5, 6, 7, 8 de la tarde, noche, ya estará disponible Es Cuanto para que lo escuchen todas las tardes y todas las noches. Obviamente las mañanas se va a seguir publicando, pero lo que hacíamos anteriormente es que grabábamos un día antes y se estrenaba a las 7 de la mañana del día siguiente. Y a partir de hoy se va a estrenar el mismo día en la tarde-noche, ¿no? Para que puedan estar al pendiente y lo puedan escuchar. Exacto. En la noche lo van a poder escuchar y si no, pues al otro día tempranito. La información sigue vigente, entonces pues, no está de más les acomode a la hora que les acomode. Más tiempo para que escuchen Es Cuanto. ¿Qué te parecieron las palabras de López-Gatell hoy en la mañana? Que decía, sí, por cierto, sí estamos en la tercera ola. Pues no, creo que era el único que no se daba muchas cuenta. Muchas gracias, güey, gracias por avisarnos a tiempo. Qué amable eres, tipazo. Pues sí, digo, ya varios medios, periodistas, colegas, encabezados yo creo que por López Dóriga, decían, pues claro, ya estamos en la tercera ola. Y entonces, ahora, me parece también importante decir, porque yo, y creo que ustedes me han escuchado, si llevan tiempo oyendo este podcast, yo soy total partidario a que sigamos las medidas de cuidado necesarias, pensar en los demás, pensar en comunidad, pero soy enemigo de hacer un escándalo de histeria del asunto. Una cosa es tener cuidado y otra cosa es generar miedo. Sí, como López Dóriga, ¿no? Pues sí, o sea, porque él se escandaliza mucho y está en su derecho también, pero se escandaliza mucho y siento que eso de repente a la gente pues le puede afectar porque sí, también se comparte esa histeria. Lo que es cierto es que estamos en la tercera ola, y lo que es cierto es que Gatell sigue con sus incompetencias, ¿no? Porque al final de cuentas es el tipo que lleva la estrategia del gobierno en cuanto al tema de coronavirus y es muy poco alentador y muy poco reconfortante y confiable que de pronto aparezca una mañanera y te diga, sí, por cierto, hace ya varias semanas estamos en la tercera ola. Entonces esto nada más suma a la cantidad de pifias y de incompetencias, ineptitudes que López-Gatell ha llevado, un tipo que lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, que le importa más la política que la salud, y pues dentro de esa parte política se encuentra protegiendo sus espaldas y buscando a ver qué hueso puede obtener para esta segunda parte del gobierno del presidente López Obrador. Dicho eso, estoy completamente de acuerdo contigo. Es claro que los que están infectando son los chavos, son los jóvenes, es claro que las muertes no han tenido aumentos considerables, es claro que las hospitalizaciones sí han aumentado, pero tampoco estamos en niveles previos a lo que fuera la finalización de esta segunda ola, y la verdad es que yo también estoy de acuerdo con esta narrativa en la que, a ver, es un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir, punto. Y así como convivimos con el SARS, y así como convivimos con la influenza, y así como convivimos con otras enfermedades y virus y asuntos respiratorios, esto va a ser uno más. Entonces, está comprobado que los jóvenes no se enferman fuerte, que los jóvenes no crean alguna cifra importante en cuanto a morbilidad se refiere, y que es mucho más fácil pasarla siendo joven en cuanto al contagio del coronavirus. Hay que tener mucho cuidado con los mayores y los adultos de nuestras casas, nuestros padres, abuelos, tíos y demás,
pero ni es la tragedia que estábamos viviendo anteriormente, ni es esta ola de contagios brutales y masivos, sino que son los jóvenes los que se están infectando y será importante que lo eviten en la medida de lo posible, pero de eso a escandalizarse, como bien dices, a cerrar otra vez la economía, a cerrar las tiendas, los centros y tal, planes que no, o sea, los papás en su mayoría están desesperados porque los niños entren a la escuela, es un riesgo con el que tienen que convivir, sí, pero pues la mayor parte de las personas de edad adulta ya están vacunadas, ya tienen la segunda vacuna, entonces pues hay que seguir adelante y esto sigue y hay que caminarle y aprender a convivir con el COVID, ni modo, no hay de otra, nunca va a desaparecer por completo. Y sobre todo pues tener los cuidados necesarios, ¿no? Cubrebocas, el gel, o sea, yo sé que hay muchas quejas y es cierto, a lo mejor los tapetes estos ya no sirven de nada, pero sí sirve la sana distancia, el cubrebocas y la limpieza de manos, ¿no? Y obviamente estar lo más posible en áreas ventiladas. Eso hay que seguirlo haciendo, teniendo los cuidados necesarios. Sí estamos en una tercera ola, parece que Agatel lo acaba de descubrir, aunque pues, varios de nosotros, y no es que seamos especialistas ni epidemiólogos, pero pues ya se veía venir, ¿no? Solo yo reitero, el llamado es a tener los cuidados necesarios y seguir nuestra vida como debe ser, ¿no? Y después de haber ocupado el podio presidencial esta mañana López-Gatell, que llega el querido Chelo, Marcelo Ebrard, Chelito, toma el podio, toma el micrófono y dice, señores, ahí les voy. Ahora sí me toca, ahora sí es la mía, y con el permiso y bendición de mi presidente López Obrador, me voy a lanzar por el 24. Y es que la historia es que pues le preguntaron en la mañanera, porque los martes siempre va el canciller, porque es el martes del pulso de la salud, y él habla siempre de los números de vacunas. Pero entonces al canciller le preguntan qué dijo en la reunión que tuvo este fin de semana con sus colaboradores, amigos y familia, en donde ya trascendía en columnas, en notas, que había dicho que pues sí buscaría la presidencia. Y entonces él lo aceptó. Oficialmente se destapa, como tú bien mencionas, y lo que resume del mensaje que ofreció a su gente es que agradeció al presidente en primer lugar por ponerlo en la lista de presidenciables, reiteró que va a seguir trabajando en sus tareas de canciller sobre todas las cosas porque todavía no es tiempo, enfatizó que pues faltan 2 años y medio y que estamos a mitad del gobierno actual, y dijo que en su momento, cuando las reglas estén claras y sea el tiempo adecuado, pues se asumirá como que está dentro de la lista y buscará ese camino, pues yo supongo que a Palacio Nacional y ya no a Los Pinos, ¿no? Porque seguirá ese camino. Así es, Marcelo Ebrard, uno de los eternos presidenciables de este país, un hombre que comenzó en el salinismo. Totalmente. Comenzó en el salinismo y ahí con esta generación de políticos como Manuel Camacho, claramente Luis Donaldo Colosio, etcétera, etcétera, se fueron formando. Marcelo es uno de los tantos que pasó del PRI al PRD, a Morena. A MC estuvo también un rato. También estuvo en MC, muy cierto. Así es que es un tipo que ha pasado por prácticamente todos los partidos políticos habidos y por haber, y la verdad es que es un tipo que ha construido su carrera política de manera muy sólida. Tiene un grupo importante, lo apoyan varios sectores, ha construido cuadros políticos que a la larga se han ido posicionando y que permanecen como parte de esta red política que tiene Marcelo. Es un hombre que vale por sí mismo. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México antes de que lo fuera Miguel Ángel Mancera, después de que lo fue Andrés Manuel López Obrador. Con López Obrador a Marcelo Ebrard, Fox lo destituye como secretario de Seguridad en esta controversia de pues, no capacidades sino alcances del gobierno federal para meterse en temas de la Ciudad de México. Le toca el tema del News Divine a Marcelo y el linchamiento de 2 policías. Exacto. Que
que fue todo un escándalo y además se transmitió en TV en vivo, en la televisión en vivo, y entonces la Constitución lo que señala es que el presidente de la República puede destituir al secretario de Seguridad y otros cargos de Ciudad de México en caso de que vea una necesidad por cuestiones de emergencia y demás. Y pues Fox, que casi no le traía ganas a Andrés Manuel para afectarlo, pues decidió quitar a Marcelo. Y que eso es parte de lo que ocurre usualmente con Andrés Manuel. Cuando lo enfrentas, cuando lo confrontas, se empodera y generalmente te termina ganando. Entonces, le dio tanta notoriedad y tanto apoyo a Marcelo esta confrontación entre Fox y Andrés Manuel, que le da espacio y le alcanza a Marcelo para hacerse la Ciudad de México. La verdad es que fue un jefe de gobierno muy bien aprobado. Fueron unos buenos 6 años para la ciudad. Por supuesto, como todo y en todas las administraciones, pues temas de corrupción y temas de nepotismo y lo que ustedes quieran y manden, pero a final de cuentas me parece que en general la ciudadanía quedó contenta con la gestión de Marcelo Ebrard, y tan fue así que fue Marcelo Ebrard quien le entrega en charola de plata la ciudad a Miguel Ángel Mancera, quien a su vez decide perseguirlo por el tema de la línea 12 del metro. Y nos lo han dicho mucho en nuestras reuniones con protagonistas de estas épocas, que decían, pues el error de Miguel Ángel Mancera fue haber dejado vivo a Marcelo Ebrard, porque políticamente, finalmente, claro, finalmente lo persigue políticamente. Marcelo se tiene que ir a París, a Francia, a recluir durante 5 años con su esposa embajadora hondureña, que yo estaba ahí el día que se conocieron, fíjate, en un evento que ya luego ¿los viste? Claro. ¿Viste ahí como el primer claro. movimiento de Marcelo? Yo fui testigo. Luego de su tormentoso matrimonio con María Agna Prats. Ah, sí. Regresa Marcelo tras la salida de Miguel Ángel Mancera y llega a Cancillería. Hoy lo estaban recordando en Milenio, que llega por un destape de Belinda, ¿no? Que fue la que lo destapó como canciller. Y que estuvo con Hillary también un rato, ¿no? Sí, él operó parte del voto latino de Hillary en el 2016. Me imagino que es un evento que quiere olvidar, porque claramente no les fue nada bien, ¿no? Les partieron la mois. Y cae en el gobierno del presidente López Obrador. Ahora, recordar que Andrés Manuel le debe una a Marcelo Ebrard, justamente hablando de esta capacidad política que tiene Marcelo. En el 2012, cuando le tocaba a Marcelo la candidatura, cuando todo el mundo decía, oye, es Marcelo, estaba muy bien calificado, había salido muy bien de la ciudad, Andrés le dice, ni más, yo no me bajo, dame esta, yo te debo una, pero yo me quedo y me mantengo. Y en el 12 se mantiene Andrés Manuel, va contra Peña Nieto, pierde Peña Nieto, pero esa candidatura en aquel momento era de Marcelo Ebrard. Y la verdad es que la historia, así como la estás contando, es cierta, pero también fue muy pública, porque hicieron una encuesta para medir, ya saben, como todo lo de Morena, PRD o más bien de Andrés Manuel, pues vamos a medir una encuesta, ¿no? Con una encuesta vamos a medirnos. Y entonces hicieron toda una conferencia de prensa en donde mostraron los resultados, y Andrés Manuel salía mejor calificado en la mayoría de los rubros, pero había otros en donde donde Ebrard estaba pues bastante bien calificado. Pero ahí Marcelo, a diferencia de otros como Monreal, dijo, Andrés Manuel, por favor, tú sé el candidato Pásale. de la izquierda, pásale, y yo te voy a apoyar en tu proyecto. Y esa es una de las más fuertes. Imagínense que ahí estaba muy bien posicionado, que estaba frente a Enrique Peña Nieto, que pues también venía en un ascenso estrepitoso, ¿no? Y pues bueno, el hubiera no existe, y los multiversos tampoco, desafortunadamente, no sabemos. No, sí existen, pero todavía no se manifiestan, digamos. Pero hay un multiverso, digamos, en donde seguramente Marcelo sí compitió con Peña Nieto y quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, esa es la historia de Marcelo Ebrard. Y entonces el presidente le debe una a Marcelo. El presidente, muchos dicen que por extrañas razones y por distracciones y tal, está muy subido increíblemente en la agenda del 24, ¿no? Todos los días prácticamente las mañaneras habló acerca del tema. Es el destapador. Ayer decía que era el destapador y sus corcholatas, y la corcholata Claudia y la corcholata Marcelo. Pero la realidad es que hoy por hoy hay muchas cosas que pueden pasar, todavía falta mucho, 2 años y medio, 3, lo decía Marcelo, pero la realidad es que hoy hay 2 punteros, y es Claudia Sheinbaum y es Marcelo Ebrard,
Y por una parte, el presidente López Obrador se podría decantar por Claudia porque la ama, porque es la niña de sus ojos, porque es su consentida, porque es su creación, porque es su alumna, porque es su todo. Políticamente hablando. Pero por otra parte está Marcelo, que a Marcelo le debe mucho el presidente López Obrador, es un buen servidor público, le apaga los incendios ahí a nivel internacional, se traga sapos Marcelo que se tenga que tragar, y ahí está en primera línea de defensa del presidente. Y será muy interesante esta conversación que veremos hasta dentro de 2 años y medio de hacia dónde se va a decantar el presidente. Si de alguna manera le cede ese favor que le debe a Marcelo o se mantiene en esta preferencia a Claudia dependiendo de lo que ello implique la continuidad de su gobierno y de su proyecto, que a final de cuentas me parece que va a ser lo más importante. Y la verdad es que Marcelo no lo garantiza como sí lo garantiza Claudia. O sea, Marcelo no es el tipo que dice que hay una campaña negra en su contra y que por eso perdió la Ciudad de México y que entonces agarra a uno de los directores de medios de comunicación nuevos de la ciudad y es un güey que decía que la prensa en México es nefasta. O sea, sí de pronto Claudia es mucho más confrontativa e intolerante de lo que es Marcelo. Marcelo es un animal político de toda la vida y sabe perfectamente bien, se formó en las formas del viejo prismo, ¿no? De las deferencias y de la educación y de las buenas maneras y de la negociación y tal. Y ahí me parece que va a estar muy interesante la pelea, porque la verdad es que los dos están operando para sus candidaturas, o sea, no es de que se están quedando No, pues es que este movimiento que hizo Marcelo el sábado, pues no fue secreto, al contrario, creo que hizo todo lo posible porque se hiciera público y también es una respuesta a lo que habíamos visto hace 2 semanas cuando en el evento de Morena, que fue un poco ridículo, perdón, pero pues ahí el público pues vitoreó a Claudia Sheinbaum como presidenta, lo cual ya está pasando casi en todos sus eventos. Sí, pues entonces se lo está llevando la Claudia, por supuesto. Pero pues digamos, así como Claudia movió sus fichas, podemos criticar si está bien o mal eso. Pero Marcelo no las había movido. No las había movido, pero creo que este es un movimiento muy claro de fichas en donde pues dice que es un evento privado, que sí lo fue, ¿no? Que fue en Morelos, creo, pero fue en Toluca, ¿no? En Toluca, tienes toda la razón. Pero pues que hace todo lo posible porque salga en primeras planas, porque se nos filtre a la prensa quién estuvo y qué dijo y etcétera. Y hay una bronca Marcelo Claudia, y fue clara Es en evidente. la publicación del New York Times con la investigación de Línea 12 del Metro, en la que tanto Claudia como Marcelo como Miguel Ángel pues tienen culpa, los tres. Pues sí. Y se la puedes achacar a quien tú quieras. Pero sí hay una confrontación entre Claudia y entre Marcelo, y la ha habido desde que inició este gobierno, y de pronto hay gente, ¿no? De la oficina de presidencia como Julio Scherer que te dice, no, pues está con Claudia, no, pues está con Marcelo, no, pues ya regresó con Claudia. Y otros jugadores al interior que también están en favor o en contra, pero sí el jaloneo bilateral hoy principal está entre Claudia y Marcelo, y lo están haciendo y están siendo públicos, y los dos quieren a toda costa esa candidatura presidencial. Y yo coincido con el canciller. Falta mucho, pero ya estamos en esa carrera, ¿no? Pues ya no falta tanto. O sea, sí, pero por eso digo, ya estamos en esa carrera. Ya. Pero todavía falta pues medio gobierno, ¿no? Hoy, ¿a quién le apuestas? ¿A Claudia o a Marcelo? O sea, ¿pero para qué? ¿Para que sea candidata para que sea o candidato o para que gane? No, para que sea candidato o candidata Morena. ¿Quién crees que se quede la nominación? Ahorita creo que tiene más posibilidades Claudia. Yo también digo que Claudia. Marcelo está haciendo su luchita y se está moviendo. Vamos a ver, ¿no? Oye, hablando de luchitas, Uh-huh. ¿qué luchita anda haciendo el corruptazo de Mauricio Toledo? Es tristísimo porque así el contexto rápido es que los legisladores, ahorita está la comisión permanente, que es esta comisión de diputados y senadores en conjunto cuando no hay sesión ordinaria, llevan 2 semanas discutiendo que si le van a quitar el desafuero a Benjamín Huerta, lo cual ya se aprobó, le van a quitar el fuero a Benjamín Huerta, diputado que está acusado de abuso infantil, que es un crimen gravísimo en todas partes del mundo, y Mauricio Toledo, también diputado federal, que además va a ser diputado, va a ser reelegido, fue reelegido para la próxima legislatura, acusado de temas de corrupción. Y entonces, pues todo indica que Toledo es el que está moviendo los asuntos. No nos consta, pero todo indica que es eso. Y estas 2 semanas es
aprobamos el desafuero de Huerta, pero el de Toledo no, porque faltaron uno del PRI y uno del PT. Qué raro. Luego se vuelven a juntar. Bueno, sí, ya aprobamos el desafuero de Toledo. Vamos a reunirnos para un periodo extraordinario en donde vamos a discutir por completo este tema y entonces ya les vamos a quitar formalmente el fuero. Y resulta que no hay consenso y lo pararon de nuevo. Y así vamos a ir. Y la verdad es que es un tema tristísimo porque entonces leemos a priistas, morenistas, perredistas, todos en redes sociales diciendo es inconcebible porque es un tema que a todos nos debe importar, y se rasgan las vestiduras y se enojan y entonces le dicen a los del PRI, le dicen a los del PT y todos se critican, y al final cuando tienen que votar y cuando de verdad importa que asistan o que hagan valer su voz, a todos la Virgen les habla. Pues algo les pasa, ¿no? Y ahí sí, citando al presidente, pues como que suena metálico, ¿no? O sea, no sé qué otra razón tendrían para un caso tan importante. No, pues la verdad, a ver, o sea, Toledo tiene toda la protección del mundo, de diferentes clases políticas, y lo hemos registrado aquí en Político MX. Hay gente del PRI que lo defiende, hay gente del PRD que lo defiende, hay gente de Morena que lo defiende, hay gente del PT que lo defiende. Es un tipo que ha tejido redes políticas y redes de corrupción importantes en las que hay muchas personas involucradas, y es, pues si caigo caes, y si caes caemos todos. Eso por una parte, y por otra es la misma jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la que amenazó a Mauricio Toledo para que no regresara a la Ciudad de México, que ni se le ocurriera venir a operar las elecciones en México. Por eso se tuvo que ir a Puebla, y por eso está en Puebla en estos momentos, porque está desterrado de la Ciudad de México por la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero es de la peor bajeza y calaña de político que ustedes se puedan imaginar, y peor aún la clase política que está tan metida también en el lodo que no tiene la capacidad para desaforar a un diputado, y ponen en juego y ponen en jaque el futuro del país, porque no va a haber periodo extraordinario con todos los temas pendientes que hay, porque no quieren sacar el desafuero de este espécimen. Y en las patas se llevan a un diputadete que además está comprobado porque hay videos que abusó o intentó abusar de un niño. Hay varias denuncias. No, y hay varias denuncias. Solo una. O sea, es que de verdad es inconcebible lo que la clase política van y reclaman y nos dicen a los medios, no, es que ustedes tergiversan. Háganlo, por favor, háganlo. Esa es la chamba que tienen. Exacto, y no es nada espectacular. No. Nada más hagan su chamba, brothers. Vayan a las sesiones y voten lo que tienen que votar. Pero ni eso pueden hacer. Y luego cuando les cuestionas, oiga, no, es que yo sí estoy en contra, pero... Y la verdad es que es lo que da coraje, ¿sabes? Porque justificaciones todos podemos tener, pero eso es lo que te toca hacer. Y luego no andes de puro vendiéndote a la gente de que tú estás de acuerdo en combatir las injusticias y demás. Bueno, me enoja. Con toda razón. Ya nos tenemos que ir. Les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recomiéndenos, ahora que ya estamos estrenando en la noche, con mayor razón, para que lo pongan mientras comen su cena o algo así. Está bueno. Yo lo haría. Yo sí cenaría con nosotros. Yo sí, eso suena un poco raro, pero sí. Agradecemos por supuesto a todo el equipo de Político MX, que ya inició el proceso de vacunación y nos da mucho gusto también. Al director editorial David Galicia, a ti César García, productor, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Yo, Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.